Continuando con la delimitación del territorio historiográfico que nos servirá de perspectiva para trabajar en esta cátedra, vamos a iniciar retomando algunos elementos de una presentación anterior para avanzar en algunas precisiones mayores. Al hablar de historia del arte como disciplina, ya dijimos de que podemos encontrar en el pasado autores que nos entregan elementos para lo que podríamos reconocer como historiografía del arte, ¿no? Uno de los ejemplos es Vitruvio y su historia de la arquitectura. Sin embargo, esto no es propiamente el inicio de la historiografía del arte, si bien sí se constituye en fuente para ella, como algunos objetos, obras mucho anteriores a esta. Otro ejemplo que revisamos fue la obra, no la obra artística, sino que los escritos, las referencias a sí mismo u otros aspectos que aborda en los textos Leonardo da Vinci. Del mismo modo que Vitruvio, son fuentes fundamentales para contar con elementos que nos permiten comprender las representaciones que no surgen de forma evidente al observar las obras, y estos elementos indudablemente enriquecen la mirada de la historiografía del arte o de la cultura y el arte. Pero aún no es historia del arte propiamente tal. Para dar el inicio a ella, citamos a Giorgio Vasari como un antecedente importante, ya que no es los escritos del propio autor, como en el caso de Vitruvio o Leonardo, sobre su obra, que nos aclaran aspectos de su obra, sino que es un autor en el Renacimiento hablando de sus contemporáneos, pintores, escultores y arquitectos, en las vidas de Vasari. El inicio propiamente tal de la historia del arte lo consignamos con Hans Winckelmann ya en el mundo moderno, donde alguien que no era artista se refiere a más que a las obras del arte, a la historia del arte. Y ya el título sobra, Historia del arte en la antigüedad, o sea, observa alejado del tiempo, ya no a los contemporáneos, o a sí mismo, observa y analiza lo que es la historia del arte, en este caso particularmente la pintura antigua. Así se da inicio entonces a la historia del arte propiamente tal como una disciplina. Damos un salto en el tiempo y nos referimos a Jacobo Burckhardt y su historia de la cultura, o más que historia, el título de su obra es La cultura del Renacimiento en Italia, entrando ya en el campo de la historia de la cultura y el arte, ya no solo de la historia del arte, o sea, de los artistas, sus obras, los movimientos, sino de las relaciones de las obras artísticas y los autores con la época, con un espíritu de época, con otros elementos, otros aspectos del desarrollo humano en esos periodos históricos. Dijimos también que a partir de la renovación historiográfica de la Escuela de los Anales, la mirada de la historia abrió nuevas perspectivas como la historia de la cultura y el arte, la historia de las mentalidades. Sin embargo, la historia de las mentalidades, en su expansión, en su crecimiento, se volvió tan extensa que resultó finalmente ambigua en muchos aspectos. Para resolver esa ambigüedad o esa imprecisión, hemos de abordar el concepto de representación a partir fundamentalmente de dos autores, Roger Chartier y Peter Klee. Veamos una obra que nos puede ayudar a introducir este concepto de la representación. Estamos hablando de esta pintura de René Magritte, ante la cual un espectador al cual se le preguntara ¿qué es lo que usted ve aquí?, diría, sin problematizarse, que aquí ve una pipa. Sin embargo, si se mira detenidamente la obra, vemos que hay un texto, y el texto dice lo contrario a lo que vemos. Dice, esto no es una pipa. Para entender mejor qué es lo que quiere representar el autor, coloca una pintura dentro de la pintura, como para recordarnos que esto no es una fotografía, menos aún es la realidad. Esto es una obra pictórica, una obra visual, que si bien tiene un elemento que reconocemos, no es probablemente ese el tema, sino que es otro. Estamos entonces enfrentados a una obra contemporánea en la cual se nos hace reflexionar sobre lo que estamos viendo.
esta es una buena manera de introducir el concepto de representación, porque ya nos plantea varios de los dilemas que a través de la obra de Chartier vamos a tratar de dilucidar. Y tenemos a René Magritte, uno de los importantes artistas de las vanguardias contemporáneas, autor de la obra que acabamos de ver. Quiero hacer un guiño desde una fuente visual, artística, a una fuente escrita, del campo de la literatura además, y del campo de la literatura infantil, pero que sin embargo tiene suficientes elementos para hacerla interesante de utilizar y de indagar a través de ella en cuestiones que no son para nada infantiles. Me refiero al Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Si ustedes recuerdan, en parte el relato, el Principito hace un dibujo y lo va a mostrar a los adultos para que le digan qué ven. Y lo que ven los adultos no es lo que ven los niños en términos de la imaginación, los imaginarios, imagen e imaginario, ¿no? Y mentalidades. Hemos hablado ya de ello y vamos a seguir hablando de ello a lo largo de este curso. Pero además tiene que ver con esta noción de representación. El Principito lo que les muestra es el dibujo de un sombrero. Eso es lo que dicen los adultos. Pero él aclara que no es un sombrero. Ese sombrero es un elefante que ha sido tragado por una boa. O una boa que se comió un elefante. Ahí tenemos un ejemplo de la representación en su significado evidente y su significado oculto. Lo que requiere indagación, detención, quizás también, muy probablemente, incorporar otros elementos para poder leer la obra visual con precisión respecto a lo que el autor pretendía. Una edición con ilustraciones del autor del Principito nos muestra entonces este ejercicio que él hizo sobre el supuesto sombrero, que en realidad era una boa que se tragó un elefante. Vamos pues a Roger Chartier. Vamos a utilizar fundamentalmente parte del libro Escribir las prácticas, en particular lo que él refiere a Louis Magan en relación al concepto de representación. Y él allí nos indica ya que hay dos sentidos de representación, para lo cual, dice, cuando vamos a tratar de dilucidar lo que significa un término, hay un tipo de texto que nos ayuda mucho porque está pensado precisamente para eso. Estos son los diccionarios. Y él va a recurrir a 3 diccionarios para dilucidar el concepto de representación. La primera acepción o sentido, dice, es hacer presente algo que está ausente. Para ello, él va a recorrer varios autores, yo solo los voy a mencionar, como posibilidad de que ustedes puedan explorar más allá las reflexiones que hace Chartier en torno a este concepto. El primer autor es un filósofo, Martin Heidegger. No es raro de que se relacione aquí un autor de la filosofía para un tema de arte, porque entre otros textos tiene este que se titula El arte y el espacio. Por lo tanto, desde la filosofía él va a indagar sobre el arte, y aquí hay algunos conceptos que va a tomar Chartier para dilucidar el concepto de representación, para construir su concepto de representación. Otro autor desde el campo de la lingüística es Jacques Derrida. En el terreno del arte contemporáneo y del pensamiento contemporáneo, el desarrollo de la lingüística a partir de Ferdinand de Saussure y otros autores, entre ellos también Foucault, produce diálogos muy nutritivos para el desarrollo de disciplinas como en este caso la de la historia. Derrida, desde la gramatología, es uno de los autores que tomará Chartier también para este trabajo de dilucidar el concepto de representación. Un campo que pudiera parecer más excéntrico que los anteriores es el de las ciencias políticas, donde Carl Schmitt desarrolla el concepto de lo político, pero vamos a ver cuando entremos a las definiciones específicas que nos presenta Chartier de que no es tan extraño abordar las ciencias políticas en relación a esta mirada historiográfica. También en el campo de las ciencias políticas, la autora Anna Fenichel-Pitkin
donde ya no nos produce tanta distorsión o extrañeza la relación entre ciencias políticas y representación, porque el texto que hemos presentado aquí es precisamente, se titula El concepto de representación. Pero ya sabemos que aquí la representación se va a adscribir al campo de la política, de las ciencias políticas. El primer diccionario que usa Chartier es el de Antoine de Furetière, de 1690, y vamos a leer la definición para esta primera acepción que encontramos en ese diccionario presentada por Chartier. Representación sería imagen que nos presenta como idea y como memoria los objetos ausentes y que nos los pinta tal como son. Hay un afán de fidelidad, de presentar algo que no está, que está ausente, a través de una o desde una idea o un objeto que está ausente. En el primer sentido, la representación da a ver un objeto ausente, que puede ser cosa, persona o concepto, se amplió aquí ya el campo, sustituyéndolo por una imagen, entre comillas, llamado por qué imagen, porque nos va a ampliar también el concepto, no solo la imagen visual, capaz de representarlo adecuadamente, esto es, verazmente, tal como son. Representar es hacer conocer las cosas de manera mediata, no directa, a través de un medio intermediado, por la pintura de un objeto, por las palabras y los gestos, por las figuras y los signos, por las adivinanzas, los emblemas, las fábulas, las alegorías, etcétera, podríamos decir. Varias dimensiones y expresiones del término imagen, por eso estaba entre comillas. Una imagen textual podría ser una metáfora. Representar en un sentido jurídico también y político es ocupar el lugar de alguien, tener en manos su autoridad. Entonces, el que no está, que tiene una autoridad dada por lo jurídico, por lo legal, para ejercer un poder político, no está, pero es representado por algo o por alguien. Es la presencia de lo ausente. En esa dimensión política, además, hay dos componentes, ¿no? Dos posibilidades. Una, aquellos que representan en un cargo público a una persona ausente, o aquellos que son convocados para una sucesión en lugar de la persona cuyo derecho poseen. La herencia, en el caso de la monarquía, por ejemplo. No es solo que no esté el rey y es representado por un ministro, o el caso segundo, el rey ha muerto y es representado por una escultura, por algún símbolo, para ser traspasado ese poder al heredero. Un ejemplo que nos da Chartier está en la obra de Ernst Kantorowicz, Los dos cuerpos del rey, que precisamente se refiere a estas ceremonias, a estos símbolos, a estas representaciones del poder real en distintas instancias. Aquí hay un cruce interesante también entre dos campos de análisis que hoy día están absolutamente separados, pero que en esta época todavía tenían correlaciones muy fuertes, como dice el subtítulo, un estudio de teología política medieval. La teología y la política no estaban separados como lo están hoy día, en estas representaciones al menos. Un buen ejemplo en el campo de la literatura son las obras de Shakespeare, que podrían ser materia de estudio de la ciencia de la literatura, ¿no? De un especialista en literatura, como fuente para el análisis de ello, o en la historia del arte, de la historia de la literatura como expresión artística. Pero en este caso, especialmente las obras de Shakespeare nos dan la oportunidad de explorar las relaciones de poder, la configuración de la sociedad de la Inglaterra de su época. Una obra interesante, por ejemplo, es Ricardo II. A ese respecto, Chartier menciona a otro autor. Antes de presentar ese autor, queremos recomendar la película Anonymous, que indaga con una hipótesis bastante recurrente hoy en día, y es que no sería posible asegurar, afirmar de manera taxativa que Shakespeare existió y efectivamente es un individuo autor de todas las obras que se atribuyen a Shakespeare. Esta es una discusión abierta, pero discusión en fin. Esta película Anonymous juega con esa hipótesis y nos presenta una interpretación de qué habría sido realmente
quién habría sido el autor y cuál hubiera sido el objetivo de esas obras. Y esto nos pone en el campo de la literatura como representación de algo que no solo es literatura, sino que son fenómenos sociales, representaciones de poder, de correlaciones y de distintos elementos presentes en la sociedad, en este caso de la Inglaterra de la época de Shakespeare. Bueno, el autor que utiliza Chartier lo vamos a presentar un poco más adelante y nos va a remitir exactamente al campo de la política. La segunda acepción de representación es presencia pública de una persona o cosa. Ya no es traer a memoria algo que está ausente, sino que es el sí mismo representado en sí mismo. En el mismo diccionario de Furetier, esta acepción dice lo siguiente: representación, dícese en el Palacio de Justicia de la exhibición de algo, lo que introduce la definición de representar como comparecer en persona o exhibir una cosa. Comparecer en persona en el Palacio de Justicia serían los testigos, ¿no? Los testigos en un juicio. Y la cosa podrían ser las pruebas de lo que se afirma. La representación es aquí la muestra de una presencia, no de una ausencia. La representación pública de una cosa, las pruebas, o una persona, los testigos, si es el caso del Palacio de Justicia. Es la cosa o la persona la que es en sí misma su propia representación. El sí mismo es representado en sí mismo. El representado y su imagen forman cuerpo y se adhieren entre sí. Representación, dícese a veces, de personas vivientes, ya no en el tema jurídico, sino con un tema más cotidiano. De un semblante grave y majestuoso se dice: he aquí una persona de bella representación, o una persona de carácter. Su imagen representaría una condición, una característica en sí mismo. Agrega un segundo diccionario, Chartier, el Tesoro de la Lengua Castellana, donde dice: representar es hacernos presente alguna cosa con palabras o figuras que se fijan en nuestra imaginación. La primera parte no se distingue mucho del diccionario de Furetier, pero agrega un concepto que para nosotros es importante, que es imaginación. Imaginarios, mentalidades, precisados a través del concepto de representación. El tercer diccionario que agrega Chartier es el Diccionario de Autoridades de 1726 al 39, que en realidad no es otra cosa que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. ¿Qué dice este diccionario? Que de algún modo trae a presencia, podríamos decir, jugando con las palabras, las definiciones de los dos diccionarios anteriores. Recordemos, en Furetier, hacer presente alguna cosa, esa definición la vamos a encontrar en el de la RAE, y manifestar en lo exterior alguna cosa, a excepción del Tesoro de la Lengua Española de Covarrubias. ¿Qué dice el diccionario RAE o de la Autoridad de la Lengua? Representación significa también autoridad, dignidad, carácter o recomendación de la persona. Y así se dice: fulano es hombre de representación en Madrid. Se nos sitúa claramente en el campo de las estructuras de poder. Chartier va a citar a un autor que es el que aparece en esta imagen al lado izquierdo, Louis Marin, autor contemporáneo para nosotros, ya que fallece en 1992, particularmente en su obra Opacidad de la pintura, que es un estudio de la pintura del Renacimiento italiano, específicamente del 480, nos va a afirmar lo siguiente: uno de los modelos más operativos construidos para explorar el funcionamiento de la representación moderna, ya sea lingüística o visual, ya hemos visto que se mueven ambos campos como grandes campos, aunque hay también una variedad de posibilidades que ya fueron mencionadas, es el que propone la toma en consideración de la doble dimensión de su dispositivo. El dispositivo de representación moderna tiene una doble dimensión. Primera dimensión, la transitiva o transparente del enunciado. Toda representación representa algo. Si volvemos al ejemplo de Magritte, ya no sería esto no es una pipa. La dimensión transitiva para el observador es esto es una pipa. La otra dimensión es la reflexiva o la opacidad enunciativa. Toda representación se presenta representando algo. Ahí está el esto no es una pipa.
Y ya nos lleva a la reflexión entonces qué es. Si lo transitivo me dice que es una pipa y lo reflexivo con la ayuda que nos da Magritte del texto me dice que no es una pipa, ¿qué hay aquí? Y esa es la obligación entonces de indagar, que en el caso del ejemplo que dimos está facilitada, pero en otros no es evidente y requiere entonces el entrenamiento y la utilización de estas herramientas por parte del historiador, en este caso de la cultura y el arte. Volvemos a la pipa y recordamos entonces que hay varias lecturas de ello y no son tan evidentes. Como en algún momento lo dijimos cuando hablamos del Renacimiento italiano y como un espectador, volvamos a la pipa, un espectador frente a una obra del Renacimiento podía decir algo, un espectador no preparado, no instruido en cómo leer obras de arte. En cambio, al presentarlo frente a una obra de arte contemporáneo, un Rothko por ejemplo, o un Pollock, iba a tener muy poco que decir porque en su entendimiento iba a pensar de que no la entendía, porque no reconocía no había aspectos reconocibles sobre los que pudiera hablar. Sin embargo, ya hemos visto que eso es un poco engañoso, porque la aparente claridad de lectura de la obra del Renacimiento no es tal cuando conocemos las claves simbólicas del Renacimiento y vemos que esas quedan ocultas para un observador promedio. Agreguemos una nueva dimensión, la representación ya no como una manera de leer la obra solamente o referirnos a la intención del autor, sino que la representación en clave social, de grupos humanos, desde la perspectiva de una historia social, de representaciones colectivas y mundo social. Veamos algunos autores que va a incorporar Chartier y algunas de sus afirmaciones en el texto mencionado. Chartier dice: el concepto de representación ha sido un valioso apoyo para que se puedan articular de mejor forma, podríamos decir, de lo que permitía la noción de mentalidad, las diferentes relaciones que los individuos o grupos tienen con el mundo social en el que están inmersos. Gracias a la multiplicidad de significados que ya hemos estado viendo, el concepto en su sentido sociológico de representaciones colectivas, punto suspensivo, este concepto en la dimensión de representaciones colectivas nos permite precisar la noción de mentalidades, poder trabajar con ella, hacerla efectivamente una herramienta de interpretación histórica. Precisa más aún Chartier diciendo tres aspectos de ello. Primero, las representaciones desde el punto de vista social designan. ¿Qué designan? Los esquemas de percepción y apreciación que conllevan las operaciones de clasificación y jerarquización que construyen el mundo social. Estas representaciones entonces nos ayudan a reconocer clasificaciones, jerarquizaciones desde el punto de vista de las percepciones y apreciaciones de los individuos y los grupos sociales en un contexto social. Segundo, en el sentido más antiguo de los diccionarios, ya vimos del siglo XVII y XVIII, puede indicar las prácticas y los signos, los símbolos y las conductas que pretenden mostrar y hacer reconocer una identidad social o un poder. Ya no una identidad puntual, sino que social, de grupos humanos, asociadas también a un poder, la dimensión política y jurídica que antes mencionamos. Ya no solo una fuerza acumulada, pues ya más de un individuo, sino también una potencia, o sea, una fuerza desplegada en el tiempo. El tercer aspecto es el sentido político, que califica las formas institucionalizadas por las que los representantes, individuos, singulares o entidades colectivas, encarnan de manera visible, hacen presente, presentifican la coherencia de una categoría social, la permanencia de la entidad o la pujanza de un poder. La presencia de un grupo humano, su ascenso social, los choques entre un grupo u otro, las relaciones de alianza entre un grupo y otro, todo esto a través de las representaciones. El autor que habíamos mencionado antes en relación a Shakespeare, que menciona Chartier, es Stephen Greenblatt, que lo hace desde la literatura, pero su análisis desde la literatura se introduce en el terreno de la política. La obra de Greenblatt, Shakespeare Negotiations, nos habla entonces a partir de los textos literarios desde un punto de vista de las correlaciones de poder, de los acuerdos, las alianzas, las negociaciones reflejadas en la obra de Shakespeare. Veamos pues
tráiler de la película Anonymous para hacernos una idea de ello. Todos conocemos a William Shakespeare, el escritor más famoso de todos los tiempos, autor de 37 obras teatrales, y sabemos por qué estamos hoy aquí. Pero ¿y si les dijera que Shakespeare jamás escribió una sola palabra? Ninguno de tus poemas ni obras teatrales llevarán jamás tu nombre. Prometedme que mantendréis nuestro secreto a salvo. Les recomiendo ver la película para hacerse una idea de las posibilidades para el historiador de la cultura y el arte, de las mentalidades en el concepto de representación de las obras literarias, en este caso de Shakespeare. Otras obras literarias que nos presentan esta posibilidad son, por ejemplo, la Divina Comedia de Dante Alighieri, donde el autor se refiere a personajes de su época de forma crítica, haciendo un análisis político, incluyéndolos como personajes en los distintos círculos del infierno o en distintas posiciones a lo largo de su relato ficticio. Así el relato ficticio, con un valor literario, se convierte en una fuente histórica para analizar circuitos de poder, negociaciones, relaciones, grupos humanos, varios aspectos de representaciones distintas contenidos en la obra de Dante. Otro ejemplo de ello es la Utopía de Moro, donde el autor, aparentemente en un texto fantástico de un lugar que no tiene un lugar, de allí el nombre Utopía, una sociedad ideal, en realidad lo que está haciendo es una crítica profunda a las transformaciones de la Inglaterra de su época, que está dejando de ser agrícola eminentemente como economía y cultura y sociedad para ser la sociedad industrial, la cuna de la revolución industrial, y el impacto que ello produce. La evaluación de Moro de ello no es positiva, es negativa, y esto está allí traducido y expresado de manera sutil pero muy clara en la obra, que desde un punto de vista es literaria y tiene un valor para el análisis literario, pero también es una potente fuente histórica para distintas dimensiones, entre ellas la política, ¿no? Bueno, esta crítica le valió la pena de muerte, por la cual, aún siendo primer ministro, él fue decapitado. Finalmente, otro ejemplo, distinto a los dos anteriores, el primero alegórico pero muy claro, por los personajes se hace evidente la relación histórica. En el segundo, un poco más difícil, difuso de reconocer, pero al tener esta clave del análisis del proceso que está haciendo Moro de su época, la época que le toca vivir en Inglaterra, también es muy clara la relación. En el caso de la obra de Calderón de la Barca, La vida es sueño, y El alcalde Zalamea, es más difícil llegar a esta comprensión, pero contando con los elementos suficientes podemos reconocer una caracterización de su época, en la cual también tiene un grado de crítica, quizás no tan fuerte como los dos textos anteriores, pero sí un grado de crítica con algo de ironía, ¿no? Vemos aquí entonces tres ejemplos de obras literarias que se constituyen en fuentes que representan distintos aspectos que son de gran utilidad para la mirada del historiador. Este autor, que ya habíamos mencionado, creo que menciona dentro de los autores con los cuales dialoga Chartier, que es Pierre Bourdieu, del campo de la sociología,
en particular en su obra La distinción, criterio y bases sociales del gusto, lo cual nos podría remitir a la historia del arte, ¿no? Con el concepto de estética y de belleza y gusto, ¿no? Deleite por las obras de arte. Indica lo siguiente: basta con tener presente que los bienes, los objetos, la materialización de la cultura material, a veces también la inmaterial o intangible, se convierten en signos distintivos, que pueden ser unos signos de distinción, pero también de vulgaridad, desde el momento en que son percibidos relacionalmente. Entonces, estos bienes materiales se convierten en signos distintivos para ver que la representación que los individuos y los grupos ponen inevitablemente de manifiesto mediante sus prácticas y sus propiedades forma parte integrante de su realidad social. Una clase se define por su ser percibido, tanto como por su ser, lo transitivo como lo reflexivo, que ya habíamos mencionado antes a partir de Maran. Por su consumo, que no tiene necesidad de ser ostentoso para ser simbólico, tanto como por su posición en las relaciones de producción, incluso si fuera cierto que ésta rige a aquel, o sea que la producción rige al consumo. Con esto no solo nos ha agregado aportes desde el punto de vista sociológico, sino que también nos establece un cruce de territorios con la economía. Un texto que no vamos a desarrollar, pero dejo como sugerencia para comprender las potencialidades del diálogo entre Chartier y Bourdieu para este tema de las representaciones, es Las meditaciones pascalianas de Pierre Bourdieu. Al hablar de discurso histórico, el trabajo del historiador en torno a la representación, un autor importante es Paul Ricoeur, también bastante contemporáneo, fallecido el año 2005, contemporáneo a nosotros, ¿no? Especialmente en el texto de Ricoeur, La memoria, la historia y el olvido, el cual nos hace un guiño a ese relato que contamos en una presentación anterior, el de Tammuz y Teut, cuando el dios egipcio le presenta al rey un invento que él le indica va a servir para mantener la memoria de las cosas. Cuando se constituye una cultura material humana como la egipcia, rica en un conjunto de conceptos, ideas, estructuras y expresiones materiales, el desafío de sostenerla en el tiempo era difícil mediante la oralidad, ¿no? Entonces pareciera que este invento va a garantizar la permanencia de una identidad y también la posibilidad concreta de sostener el régimen, la estructura de esa cultura. Bueno, el rey se manifiesta no tan agradado con ello porque expresa en ese relato que compartimos su sospecha de que el poner por escrito no necesariamente va a garantizar la memoria. Ese dilema, esa pregunta, esa historia-problema en clave de la Escuela de los Anales, la recoge el título de Ricoeur, creo yo, La memoria, el olvido y la historia. La historia entre la memoria y el olvido, ¿no? Veamos una cita del texto. El historiador se haya enfrentado a lo que parece en principio una lamentable ambigüedad del término representación, que según los contextos designa como heredera de la rebelde idea de la mentalidad la representación objeto del discurso del historiador y como fase de la operación historiográfica la de la representación operación. O sea, la representación como la fuente desde la cual trabaja el historiador y la representación como la interpretación que hace el historiador. Un campo importante a explorar, pero que no será materia de este curso, es la estética. Y esto nos remite directamente a la historia del arte, como expresión de la disciplina del historiador en el campo del arte y la cultura, más que a la historia de la cultura y el arte y las mentalidades, que es la que nosotros vamos a transitar. Y al hablar de estética, más específicamente también cómo esto se relaciona con el concepto de belleza. Bueno, el desarrollo histórico de este concepto y de la estética, si bien no es tema del curso, queremos hacer una presentación sinóptica también de él, porque cuando vayamos desplegando los temas de este curso, hay algunos elementos de este desarrollo de la estética y el concepto de belleza que serán útiles también para mencionar, enunciar
e incluso en algún momento quizás trabajar, pero en relación al concepto de los imaginarios, la imagen, las mentalidades y la representación, como lo hemos venido describiendo con mucho más precisión a partir del texto de Roger Chartier.